¿Por qué se dice que el Porsche Carrera GT es un coche de carreras? La impactante verdad. Imagina un coche tan potente que incluso los pilotos profesionales lo temieran. Un superdeportivo capaz de alcanzar los 330 kilómetros por hora, pero que no perdonaba ningún error. Sin controles electrónicos, sin segundas oportunidades. Un monstruo nacido en las pistas de Le Mans, llevado a la calle. Este es el Porsche Carrera GT, el coche que hizo historia, creó leyendas y también se cobró vidas. El superdeportivo que no perdonaba los errores. Había algo amenazante en el aire cuando el Porsche Carrera GT se lanzó. En un mundo donde los superdeportivos se rendían cada vez más a la electrónica, la seguridad y la comodidad, Porsche decidió ir a contracorriente. Creó un coche que no perdonaba errores, sin control de tracción, sin control electrónico de estabilidad y sin ningún sistema que pudiera salvar a un conductor descuidado. El Carrera GT nació para distinguir a los buenos de los audaces y para castigar a los descuidados. A diferencia de otros superdeportivos de la época, no buscaba complacer al conductor sino desafiarlo. Cada detalle de su diseño estaba pensado para llevar al conductor al límite físico y psicológico. No había lugar para la duda, una presión fuerte, un giro mal calculado, y todo podía acabar en tragedia. Era como domar a un animal salvaje, de esos que parecen obedecer hasta el momento en que atacan. Por eso, desde el principio, el Carrera GT se ganó la reputación de ser un coche asesino. Este apodo no nació por casualidad. Periodistas del motor, coleccionistas y conductores profesionales decían que el Carrera GT exigía respeto, pero en realidad exigía reverencia. Mientras sus rivales buscaban ser dóciles, con transmisiones automatizadas, modos de conducción y asistentes inteligentes, el Carrera GT iba a contracorriente. Porsche quería crear una experiencia análoga pura, cruda y visceral, ignorando por completo las tendencias de la época. Una invitación directa al peligro envuelta en un diseño irresistible. Y había algo casi poético en esta audacia. El Carrera GT parecía diseñado para poner a prueba los límites humanos, para recordar a los conductores que conducir, sobre todo, puede ser peligroso. En lugar de suavizar la brutalidad de su ingeniería, la expuso. Cada aceleración era un pacto silencio con el riesgo. Por lo tanto, para los puristas, representaba el último aliento de una era en la que la valentía era más importante que la electrónica. Pero lo que hizo al Carrera GT tan temido, también lo convertiría en una leyenda. Pronto, el coche alcanzaría un estatus mítico, un símbolo de adrenalina, respeto y miedo. Pero esta fama tendría un alto precio, porque, tras la gloria, se escondía una oscura historia que nadie esperaba. Y fue precisamente en ese momento que Porsche tomaría la decisión más arriesgada de su historia. Todo comenzó con un proyecto secreto llamado LMP2000, un prototipo de carreras que Porsche desarrolló a finales de los 90 para competir en Le Mans. En su corazón había un motor V10 atmosférico capaz de alcanzar velocidades desorbitadas, creado para las pistas más implacables del mundo. Pero cuando el calendario cambió y Porsche se retiró de las carreras, los ingenieros se negaron a enterrar esta obra maestra. Surgió la idea de transformar una bestia de las carreras en un coche para la calle. Fue una decisión que desafió toda lógica del mercado. Mientras la competencia lanzaba superdeportivos más asequibles, con comodidad y electrónica sofisticada, Porsche tomó el camino opuesto. Tomó el ADN puro de Le Mans y lo encapsuló en un chasis de fibra de carbono y decidió entregárselo a millonarios acostumbrados al modo confort. El resultado, un coche indomable, creado por ingenieros apasionados por la velocidad, pero que parecía completamente ajeno a los límites de la mayoría de los conductores. La concepción de Carrera GTR reflejaba una filosofía purista llevada al extremo, sin cambios de marcha automatizados, modos de conducción ni asistentes digitales. En cambio, una transmisión manual de 6 velocidades, embrague cerámico, aerodinámica activa y un rugido que resonaba como un Fórmula 1 clásico. Era una máquina hecha para quienes querían sentir cada vibración, cada riesgo, cada segundo entre la vida y la tragedia. Un juguete prohibido para quienes no sabían cómo dominarlo. Mientras Ferrari, Lamborghini y Mercedes se centraban en la comodidad y la seguridad para conquistar a nuevos públicos, Porsche hizo lo contrario. Construyó un coche que desafiaba a sus propios propietarios. Esta contradicción contribuiría a cimentar el mito del Carrera GTR.
No era un coche para complacer, era un coche para ponerte a prueba. Y en el proceso también puso en juego el orgullo de la ingeniería alemana y la reputación de la marca. Pero nadie, ni siquiera los ingenieros de Porsche, podría haber imaginado lo que vendría después. Porque lo que comenzó como un sueño de carreras se convirtió en un superdeportivo tan brutal que redefinió los límites del peligro. Y en el momento en que se reveló al público, el mundo entero se detuvo a observar. Lo que nadie sabía era que tras esa belleza impecable acechaba a un monstruo, listo para elegir a sus próximas víctimas. Detrás del diseño elegante y seductor del Carrera GT, acechaba una bestia lista para atacar. Su motor V10 de 5,7 litros, derivado directamente de los prototipos de Le Mans, funcionó hasta 8.400 RPM y se derramó 612 caballos de fuerza con una brutalidad que pocos se atrevieron a experimentar. Con un peso ultraligero, gracias al monocasco de fibra de carbono, el coche alcanzó de 0 a 100 km por hora en solo 3,9 segundos y superó el 330 km por hora con una facilidad aterradora. Pero toda esta fuerza tenía un precio. No había margen de error. Cada detalle de su ingeniería parecía gritar desafío. La transmisión manual de 6 velocidades requería una precisión absoluta, mientras que el embrague cerámico era tan sensible que incluso conductores experimentados reportaban dificultades con maniobras sencillas, como arrancar en un semáforo. La ausencia deliberada de controles de tracción y estabilidad no era un descuido, sino un manifiesto. Porsche quería que te enfrentaras a la máquina, sin intermediarios, sin filtros, solo tú, el coche y las consecuencias. El diseño exterior no dejaba lugar a dudas sobre su carácter salvaje. La carrocería baja y ancha, los agresivos conductos de aire, el alerón retráctil y los escapes centrales elevados creaban una presencia intimidante. En el interior, el ambiente era de puro minimalismo funcional. Un tablero limpio, botones reducidos a lo esencial, una palanca de cambios elevada y una esfera de madera que coronaba la palanca. Un homenaje directo al legendario Porsche 917, sin pantallas digitales, sin distracciones. La atención se centró en la conexión brutal entre el hombre y la máquina. Esta filosofía extrema dividió opiniones. Para los puristas, el Carrera GT era una obra maestra de la ingeniería, un último aliento de la era analógica. Para otros, era una trampa sobre ruedas, un superdeportivo que ponía vidas en peligro innecesariamente. Los millonarios, fascinados por el estatus, pronto descubrieron que domar a esta bestia requería más que dinero, habilidad, serenidad y una buena dosis de coraje. Muchos no lo lograron y lo pagaron caro. Lo curioso es que esta dualidad, fascinación y miedo, no hizo más que aumentar el atractivo del coche. Cuanto más peligroso se volvía, más deseado se volvía. Una máquina hecha para recompensarte cuando lo respetabas y para castigarte cuando lo subestimabas. Pero fue un solo momento, años después, el que transformaría la fama del Carrera GT en algo aún más grande y siniestro. Una tragedia que marcaría para siempre su legado y cambiaría para siempre la historia de Porsche. La tragedia que lo cambió todo. Paul Walker. Era 30 de noviembre de 2013, cuando el mito de Carrera GT se fusionó para siempre con una tragedia. En Santa Clarita, California, durante un evento benéfico de alcance mundial, creado por él mismo, Paul Walker, decenas de aficionados, coleccionistas y entusiastas se reunieron para celebrar los coches y las causas sociales. Entre los vehículos presentes se encontraba un Porsche Carrera GT rojo sangre. Al volante, Roger Rodas, piloto aficionado y amigo íntimo de Walker. Junto a él, la estrella de Rápido y Furioso. Nada indicaba lo que estaba por suceder. Apenas minutos después de salir para una prueba de rutina, ocurrió lo peor. El Carrera GT perdió el control, se subió a la acera y se estrelló violentamente contra un árbol y un poste de electricidad, partiéndose por la mitad antes de estallar en llamas. El impacto fue tan devastador que Paul Walker y Roger Rodas murieron instantáneamente. En cuestión de minutos, la tragedia azotó al mundo. El actor que inmortalizó la cultura automovilística en el cine se marchaba en un coche que admiraba, y este detalle cambiaría para siempre el destino del modelo. Las investigaciones revelaron factores que agravaron el accidente: neumáticos caducados, velocidad estimada arriba de 140 km por hora y una configuración de coche que no perdonaba errores. Carrera GT
requería más habilidad de la que la mayoría de los conductores poseían. Su inestable parte trasera, el embrague cerámico y la falta de controles electrónicos convertían cada curva en una prueba de precisión milimétrica. Para muchos, el coche era una obra maestra. Para otros, una trampa mortal disfrazada de joya de la ingeniería. La ironía era dolorosa. Paul Walker no solo amaba el Carrera GT, sino que había conducido varios antes, conocía su brutalidad y, sin embargo, lo respetaba profundamente. Para los aficionados, esto añadió aún más carga emocional al accidente. A partir de ese momento, el coche dejó de ser solo un símbolo de rendimiento extremo y comenzó a llevar un aura de maldición. Los informes comenzaron a llamarlo o el Porsche asesino. Para muchos, conducir un Carrera GT nunca volvería a ser lo mismo. Pero este episodio fue solo el detonante de una transformación aún mayor, porque tras la tragedia, el Carrera GT dejó de ser solo un coche y empezó a representar algo mucho más profundo. Se convirtió en un cuenca en la industria automotriz, un recordatorio viviente de que, antes de la era de los asistentes digitales, conducir podía ser peligroso, visceral e implacable. Y la historia se volvería aún más oscura a medida que salieran a la luz más detalles sobre su legado. Después de la tragedia de Paul Walker, el Porsche Carrera GT vivía entre dos mundos. Para algunos, seguía siendo una obra maestra absoluta de la ingeniería alemana, el último aliento de una era purista. Para otros, se convirtió en un símbolo de peligro, un coche que nunca debería haber sido homologado para circular por las calles. El apodo «asesino de Porsche» cobró impulsado por informes de accidentes graves que involucraron a propietarios millonarios en todo el mundo. El miedo y la fascinación ahora iban de la mano. Lo más impresionante fue la cantidad de historias que surgieron. Periodistas especializados revelaron que varios Carrera GT se habían visto involucrados en incidentes graves. Los propietarios describieron sustos en pistas cerradas y vías públicas, situaciones en las que otros superdeportivos habrían perdonado el error, pero no el GT. El embrague cerámico, la parte trasera inestable y la falta de controles electrónicos creaban un margen de error mínimo. Era un coche que ponía a prueba los límites no solo de la ingeniería, sino también de la valentía humana. Mientras tanto, el mercado reaccionó de forma contradictoria. El creciente temor no disminuyó la demanda del modelo, de hecho, aumentó su valor. Para los coleccionistas, cada accidente hacía que el Carrera GT fuera aún más raro, y la combinación de peligro, exclusividad y leyenda convirtió el coche en un objeto de deseo casi prohibido. Hoy en día, los ejemplares bien conservados superan fácilmente los $300,000 en las subastas, un valor 3 veces superior al precio original de fábrica. Esta mezcla de fascinación y miedo ha creado un aura única en torno al Carrera GT. Pocos coches en el mundo pueden evocar tanta emoción, ya sea por el rugido visceral de su V10 o por el peso de las trágicas historias que narra. Para los entusiastas, representa la esencia de la conducción pura, sin filtros ni excusas. Para los críticos, simboliza la ingeniería irresponsable, que entregó demasiado poder a quienes no estaban preparados para controlarlo. Pero sobre todo, el Carrera GT llegó a ser visto como una lección, un recordatorio de que tras el lujo y el rendimiento, conducir puede ser un acto de humildad ante la máquina. Al intentar dominar lo imposible, muchos encontraron sus límites y algunos nunca regresaron para contarlo. Sin embargo, lo que parecía el final del camino para el monstruo asesino aún albergaba un capítulo final, uno que lo convertiría para siempre en el último samurái de los superdeportivos analógicos. El último suspiro de los superdeportivos analógicos. El Porsche Carrera GT no era solo un coche, era un hito, un punto de inflexión en la historia del automóvil. Producido entre 2003 y 2006, con solo 1.270 unidades fabricado, el modelo representaba todo lo que Porsche quería preservar antes de la inevitable llegada de la electrónica y los asistentes digitales. A medida que el mercado avanzaba hacia una nueva generación de superdeportivos híbridos y automatizados, el GT emergió como una protesta ingeniosa contra esta tendencia. Era una cápsula del tiempo, un recordatorio de los aspectos más puros del pilotaje. Su motor V10 de aspiración natural, la transmisión manual seca, la falta de controles de tracción y estabilidad, todo parecía ir en contra de la modernidad. No había botones mágicos, modos de conducción ni algoritmos que salvasen al conductor. En el Carrera GT, la conexión era directa.
visceral, entre tú, la máquina y la física. Esta decisión, que a algunos les pareció una locura, terminó transformando el coche en un símbolo de resistencia. El último capítulo glorioso de los superdeportivos puristas que ya no existen hoy en día. Y esta singularidad ha hecho que el Carrera GT sea aún más valioso a lo largo de los años. En subastas internacionales, las unidades impecables alcanzan fácilmente valores superiores a $3 millones estadounidenses, llegando al punto de sobrepasar $4 millones estadounidenses en modelos raros con colores personalizados. Más que un auto, se convirtió en un artefacto histórico, buscado por coleccionistas y entusiastas que ven en él algo que la industria automovilística ha perdido: alma. Cada ejemplar superviviente es hoy una reliquia viviente de un tiempo que nunca regresará. Pero quizá el mayor legado del Carrera GT vaya más allá de las cifras y los récords. Nos recuerda que conducir, ante todo, se trataba de valentía, control y respeto. No ofrecía atajos ni protecciones artificiales. Recompensaba a quienes comprendían sus límites y castigaba a quienes se atrevían a ignorarlos. Esta dualidad lo convirtió en una leyenda, amado y temido a partes iguales, celebrado y respetado como pocos en la historia de los superdeportivos. Y, al final, tal vez eso es lo que hace que Carrera GT sea tan fascinante. No fue creado para ser domesticado, sino para ser respetado. Un recordatorio de que detrás de toda tecnología se esconde una delgada línea entre la gloria y la tragedia. Desde entonces, Porsche nunca más se ha atrevido a crear un coche tan extremo, y quizá nunca más lo haga, porque el último suspiro de los superdeportivos analógicos fue también una advertencia silenciosa. No es la máquina la que debe temer al hombre, es el hombre quien debe temer a la máquina. Conclusión. El Porsche Carrera GT no era solo un coche, era una advertencia. Un recordatorio de que tras toda la belleza y la ingeniería hay un límite ineludible. Separó a los audaces de los preparados, a los intrépidos de los temerarios, y dejó tras de sí una leyenda que aún hoy ronda las carreteras y a los coleccionistas. Pero ahora dime, ¿tendrías el coraje de conducir un Carrera GT conociendo toda su historia? Deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres ver otros superdeportivos igual de extremos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La historia del automovilismo esconde secretos que te sorprenderán, y te los revelaremos todos.